Hoy me estaba leyendo un libro maravilloso de Víctor Hugo, se llama Último día de un condenado, una obra bastante antigua, pero me llevó a reflexionar bastante porque Víctor Hugo en su obra empieza a contar una historia del año 1973, en la época de la Revolución, cuando habían condenado a una persona a la sentencia de muerte y empieza a relatar de manera detallada todos los momentos que esta persona había vivido. Pero lo que me llevó a reflexionar es la modalidad de la conducta. O sea, la importancia de la modalidad de la conducta, tanto en materia penal como en materia sancionatoria, digámoslo en materia de derecho disciplinario. O sea, el hecho de poder determinar que la conducta sea dolosa o culposa es tan determinante, o sea, es tan importante, es un avance total de la humanidad, es progreso de la humanidad, y les voy a decir por qué. ¿Cómo les parece? Yo siempre trato de contar historias porque yo pienso, pues por lo menos en mi forma o metodología de estudio, o de por lo menos de razonar o de entender, digamos, todos los conceptos académicos, para mí es muy importante comprender de dónde viene cada cosa, el motivo del porqué de cada cosa. La cuestión es que muchísimo antes, muchísimo tiempo atrás, del año 1973 les estoy contando, o sea, estamos hablando de que en esa época condenaban a las personas sin ni siquiera analizar las circunstancias mediante las cuales la persona pudo incurrir en esa conducta. Es decir, ni siquiera importaba si tuvo la intención de hacerlo o no tuvo la intención de hacerlo. No importaba si fue simplemente una falta de cuidado, lo que es totalmente distinto a tener la intención de incurrir en la conducta, o lo que es sumamente distinto a actuar con premeditación. O sea, son dos cosas totalmente distintas, pero en esa época no importaba. O sea, en esa época solo importaba si se incurrió en la conducta y de inmediato lo condenaban. Y las penas o las sanciones pues las determinaban sin ningún fundamento. O sea, te condenaban a muerte, daba igual si hurtabas o daba igual si incurrías en un delito de homicidio, o daba igual si simplemente estabas injuriando a alguien. O sea, era una cosa impresionante. O sea, no importaba el motivo por el cual la persona había incurrido en esa conducta. Pero cuando, digamos que la sociedad, la humanidad empieza a avanzar y empieza a estudiar el ser, la modalidad de la conducta va totalmente ligada al estudio del ser, al entender por qué incurre en esa conducta, si fue culposa, si fue dolosa, y conforme a esas circunstancias poder graduar la sanción. Entonces, quería compartir con ustedes, obviamente, yo sé que les he hecho muchas promesas sobre muchos videos educativos, y pues realmente mi tiempo es bastante corto, entonces trato de hacerlo cuando pues, se me presenta la ocasión, pero en un próximo video, cuando lleguemos a ese punto, quisiera sí mostrarles un importante avance, un importante alcance desde la historia de la modalidad de la conducta. O sea, ¿por qué es tan importante en materia penal? Y creo que per se en materia disciplinaria o en materia de sancionatoria, entender la modalidad de la conducta, entender si la persona actuó con dolo o se actuó con culpa. Pero ahora les doy esa introducción, ese preview, explicándoles que es totalmente determinante. O sea, es un criterio de justicia poder analizar el contexto de cada caso con total cuidado, porque, como les digo, no es lo mismo actuar con premeditación que simplemente faltar a su deber de cuidado frente a determinadas situaciones. Eso implica que la autoridad judicial, en esa época, la estructura era distinta, pero en esa época la autoridad judicial pueda pensar muy bien qué sanción va a imponer teniendo en cuenta este tipo de factores.